A continuación, les presentaremos el avance inicial de nuestra propuesta de investigación que lleva por título Tolerancia al estrés ambiental en Staphylococcus aureus, implicaciones en la resistencia a antibióticos y virulencia. Esta propuesta está desarrollada por Erley Severiche Garrido y mi persona, Sandis Patricia Sauber Atencia. El director es el profesor Alexander Pérez Cordero. Bien, empecemos con la introducción del tema. Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva muy común y adaptable, capaz de causar numerosas infecciones. Un aspecto preocupante es que muchas de estas infecciones se contraen en hospitales, lo que presenta un serio problema de salud a nivel mundial. Esto se debe a que estas bacterias son muy agresivas y cada vez más resistentes a los antibióticos. Staphylococcus aureus se ha convertido en uno de los principales desafíos sanitarios a nivel global, no solo por su capacidad de causar enfermedad, sino también por su creciente resistencia a los fármacos. Los principales focos de infección de esta bacteria suelen ser heridas, secreciones respiratorias y también la piel. Su éxito como patógeno radica en su notable adaptabilidad a diversos entornos, como altas temperaturas, desecación y estrés oxidativo. Esto se debe a que posee muchas herramientas o capacidades de portar genes de resistencia a antibióticos y una amplia gama de factores de virulencia, así como una gran variabilidad genética y producción de biopelículas que proporcionan una barrera protectora para las bacterias, y así estas pueden luchar contra el estrés ambiental. En particular, la respuesta de Staphylococcus aureus al estrés ambiental puede modular la producción de toxinas, enzimas extracelulares y factores de adhesión, componentes clave que facilitan la colonización e invasión, incluso la evasión del sistema inmune del hospedador. En el planteamiento del problema, como lo mencionaba anteriormente, el crecimiento de prevalencia de infecciones causadas por Staphylococcus aureus, incluidas cepas resistentes a múltiples antibióticos, representa un desafío significativo para la salud pública a nivel global. La capacidad de este patógeno para colonizar diversos nichos dentro y también fuera del hospedador sugiere una notable plasticidad adaptativa. Por ende, se planteó el siguiente problema: ¿cómo la exposición de diferentes cepas de Staphylococcus aureus a condiciones de estrés ambiental comunes, como son las variaciones de temperatura, pH y presencia de metales pesados, afecta su capacidad para resistir antibióticos de uso clínico y expresar genes asociados a su virulencia? Y según esto se plantearon los siguientes objetivos. El objetivo general es evaluar la tolerancia y virulencia de Staphylococcus aureus en respuesta a diferentes condiciones de estrés. En cuanto a los objetivos específicos, el primero de ellos es caracterizar fenotípicamente y genotípicamente la cepa de Staphylococcus aureus. Segundo objetivo específico, determinar el perfil de resistencia a antibióticos de la cepa de Staphylococcus aureus mediante pruebas de sensibilidad in vitro. Tercero y último, evaluar la tolerancia de Staphylococcus aureus en diferentes condiciones de estrés ambiental, como son temperatura, pH, humedad y concentraciones de metales pesados, y su impacto en la virulencia a través de microscopía y ensayo celular.
De este modo, para poder llevar a cabo nuestro proyecto de investigación, necesitaremos contar con ciertos materiales y emplear ciertos métodos que nos permitan cumplir nuestros objetivos a cabalidad. Algunos de los materiales que utilizaremos son biológicos, en el caso de la cepa Staphylococcus aureus que estaremos utilizando, una cepa patogénica comúnmente empleada en estudios para la resistencia a antibióticos, pero también necesitaremos ciertos medios de cultivo, en este caso el agar sangre para determinar la hemólisis, el caldo de soja tritísica, el medio líquido para el crecimiento bacteriano y el agar de manitol para evaluar la fermentación de manitol, que es característico en Staphylococcus aureus. También estaremos utilizando ciertos reactivos como metales pesados, en este caso sulfato de cobre, sulfato de zinc, nitrato de plomo, reactivos para las pruebas bioquímicas, en este caso hidrógeno peróxido en 3% para la prueba de catalasa, reactivos para la prueba de coagulasa, incluyendo plasma estéril, y tetrametilo fenilendamina para la prueba de oxidasa, y algunos antibióticos como la penicilina, oxaciclina, cefalotina, eritromicina, la clindamicina y la vancomicina, en los cuales pues estaremos ayudados de algunos equipos, como es el caso de las incubadoras, los microscopios ópticos, los termómetros digitales para controlar la temperatura de incubación, el higrómetro digital para medir y controlar la humedad, desecadores para crear diferentes niveles de humedad relativa y un kit de extracción de ADN para obtener ADN genómico de Staphylococcus, pero también de algunos otros equipos relacionados con la electroforesis para analizar los productos de PCR. Dicho esto, pues necesitaremos cumplir con una metodología, iniciando con lo que es la preparación de los cultivos del Staphylococcus, lo cual lo primero que haremos es una inoculación, seleccionando una colonia aislada de Staphylococcus aureus de un cultivo previo. Utilizando un asa de inoculación estéril, se transfiere la colonia a un tubo de ensayo con 10 mililitros de caldo de soja tricítico. Esto pues llevaremos a incubar a 37 centígrados durante 24 horas en agitación a 150 revoluciones por minuto para lograr un crecimiento óptimo. Posteriormente a esto, haremos disoluciones para llevar a las placas. Una vez alcanzado el crecimiento, diluimos la suspensión bacteriana a una concentración de 0.5 aproximadamente 1.5 por 10 a la 8 unidades formuladas de colonia entre mililitros, utilizando un diluyente estéril, en este caso una solución salina. Posteriormente a esto, con ayuda de un hisopo estéril, sembramos en las placas de agar sangre y agar manitol en un patrón cruzado, asegurándose pues de que tengamos una cobertura uniforme. Incubamos las placas a 37 centígrados durante 24 horas y observamos el crecimiento y verificamos la morfología de las colonias típicas del Staphylococcus. Seguido a esto, lo siguiente a realizar es el ensayo para la resistencia a antibióticos, en donde utilizaremos el método de difusión en agar. Inoculamos en una placa de agar Muller-Hinton con la suspensión bacteriana utilizando un hisopo, asegurándonos de un crecimiento uniforme. Colocamos discos de antibióticos sobre la superficie del agar utilizando pinzas estériles separándolos uniformemente y llevamos a incubar la placa a 35 centígrados durante aproximadamente 24 horas. Posterior a esto, lo que haremos es medir los salos de inhibición con ayuda de un calibrador para clasificar la susceptibilidad de las bacterias a cada antibiótico según los criterios del Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio. Por lo que ahora nos quedará evaluar la tolerancia al estrés ambiental de la cepa. Lo primero que haremos es medirlas en condición de temperatura. Preservaremos 3 grupos de cultivo en unas incubadoras a 25 centígrados, 35 centígrados y 45 centígrados durante 48 horas y realizaremos el recuento en placa para evaluar el crecimiento. Las condiciones de pH, por otro lado, tendremos que ajustar el pH
en caldo de soja tríptica a 5, 7 y 9, utilizando ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. E incubamos a 37 centígrados durante 48 horas, mientras que para las condiciones de humedad dividiremos los cultivos en desecadores ajustados al 30%, 60% y 90% de humedad relativa. Y los incubamos también a 48 horas y evaluamos la viabilidad usando el método de recuento en placas. Mientras que en las posiciones de metales pesados utilizaremos los metales que en los materiales mencionamos en concentraciones de 0.1, 5 y 10 milimolares respectivamente. Inoculamos en medio de soja tríptica y los exponemos a estas concentraciones durante 48 horas y evaluamos el efecto en el crecimiento utilizando un recuento en placas. Ahora bien, pues estaremos haciendo el análisis genotípico, el cual consiste en la extracción de ADN utilizando el kit de extracción de ADN, siguiendo el protocolo del fabricante para la preparación de ADN de las cepas expuestas al estrés. Cuantificamos el ADN extraído utilizando un espectrofotómetro. Llevamos a PCR, diseñamos los primers específicos para la secuencia de genes asociados a la resistencia de antibióticos y virulencia. Preparamos la mezcla de PCR que incluye ADN molde, primers, solución tampón y ADN polimerasa y configuramos las condiciones del ciclado de PCR según las temperaturas de fusión de los primers específicos. Posterior a esto, haremos electroforesis, donde cargaremos los productos de las PCRs en hoja garosa de aproximadamente 1.5% y realizamos la electroforesis a 100 voltios durante 30 o 60 minutos para visualizar así las bandas utilizando un sistema de imágenes de gel UV y comparar con un marcador de peso molecular. Llegando entonces a la evaluación de viabilidad celular, donde utilizaremos o donde miraremos una prueba de viabilidad utilizando el kit de viabilidad DEAT para evaluar la proposición de células o la proporción de células vivas en cultivos estresados. Seguimos las instrucciones del fabricante para la detección y cuantificación de las células. Y realizamos las observaciones bajo microscopio para contar la cantidad de células vivas y muertas. Analizamos los datos, análisis descriptivo y pruebas de hipótesis con un test y ANOVA para comprobar o para comparar los efectos del estrés sobre la resistencia y la virulencia, considerando un valor de P de 0.05 como significativo para todas las comparaciones. Posterior a esto, haremos la elaboración de un análisis crítico sobre los resultados vinculados con la literatura existente en torno a la adaptación del Staphylococcus aureus a diferentes condiciones de estrés, considerando las implicaciones clínicas de la resistencia a antibióticos en los contextos de estrés ambiental. Y con la metodología se concluye lo que se ha avanzado hasta ahora en nuestra propuesta de investigación. El trabajo seguirá en desarrollo.